queremos encontrar todos los valores de x de manera que la serie dada converja. Esto se llama intervalo de convergencia para la serie de potencia. Mirando nuestra serie infinita, observe cómo tenemos la cantidad de x menos 6 aquí, lo que significa que el intervalo de convergencia se centrará en 6 positivos. Primero aplicaremos la prueba de proporción que se muestra a continuación, donde sabemos que este límite debe ser menor que 1 para que la serie converja. Esto nos dará un intervalo abierto de convergencia, y luego probaremos los puntos finales para determinar si esta serie converge o diverge en los dos puntos finales. Esto nos dará el intervalo de convergencia. Entonces un sub n es igual a la cantidad de x menos 6 elevado a la enésima dividido por n veces negativo 3 elevado a la enésima, y por lo tanto, un sub n más 1 sería igual a la cantidad de x menos 6 a la potencia n más 1. Dividido por, aquí tendríamos la cantidad de n más 1 multiplicado por 3 negativos a la potencia de n más 1. Y por lo tanto, para la prueba de relación, tendríamos el límite. Cuando n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub más 1 dividido por un sub n. Pero en lugar de dividir aquí, multiplicaremos por el recíproco de una sub n. Entonces, primero tenemos un sub n más 1. Entonces tenemos la cantidad de x. Y entonces tendríamos veces el recíproco de una sub n, que sería n veces negativo 3 a la enésima dividido por la cantidad de x menos 6 a la enésima. Ahora comencemos a simplificar. Observe cómo tenemos n más 1 factores de x menos 6 en el numerador, y solo n factores de x menos 6 en el denominador. Entonces esto se simplificaría a 1, esto se simplificaría a un factor de x menos 6. Observe que para 3 negativos, tenemos n más 1 factores de 3 negativos en el denominador, y solo n factores de 3 en el numerador. Entonces esto se simplifica a 1, esto se simplifica a un factor de 3 negativos. Entonces ahora tenemos el límite cuando n se acerca al infinito, del valor absoluto. Tenemos la cantidad de x menos 6 veces n. Dividido por en nuestro denominador tenemos la cantidad de n más 1 por 3 negativos 3. Observe que ambos n términos son de primer grado. Y luego, para el límite a medida que n se aproxima al infinito, sería igual a la relación de coeficientes iniciales multiplicado por los factores restantes, lo que nos daría el valor absoluto de x menos 6 dividido por 3 negativos. Y sabemos que para que esta serie converja, este límite debe ser menor que 1. Entonces, si resolvemos esta desigualdad de valor absoluto para x, podemos determinar el intervalo abierto de convergencia. Sigamos adelante y reescribamos esto como el valor absoluto de 1 3 negativo la cantidad de x menos 6 menos que 1. Y dado que el valor absoluto de 1 3 negativo es 1 3 positivo, podemos escribir esto como 1 3 veces el valor absoluto de x menos 6 menos que 1. Multiplicando ambos lados por 3, tenemos el valor absoluto de x menos 6 es menos que positivo 3. Nuevamente, observe cómo este intervalo se centrará en 6, y estos 3 aquí a la derecha nos dicen el radio de convergencia sería 3. Pero para resolver esto tendríamos x menos 6 menos que 3 y x menos 6 mayor que 3 negativos. Entonces resolver aquí tenemos x es menor que 9 y x es, sumando 6, mayor que 3 positivos. Entonces, el intervalo abierto de convergencia sería de 3 a 9. Pero ahora todavía puede converger en los puntos finales. Así que ahora probaremos los puntos finales. Entonces, cuando x es igual a 3 positivos, observe cómo tendríamos 3 menos 6, de modo que tendríamos 3 negativos a la enésima. Entonces tenemos la suma de n igual 1 a infinito de 3 negativos a la enésima dividido por n veces negativo 3 a la enésima. Notaremos que esto se simplifica a 1. Entonces tenemos la suma de n igual 1 a infinito de 1 dividido por n. Probablemente reconocemos esto como una serie armónica que diverge o por la prueba de la serie P con P es igual a una divergencia. Entonces diremos por la prueba de la serie P con P es igual a 1.
La serie diverge en x es igual a 3. Y ahora probaremos que la serie de x es igual a 9. Observe cómo cuando x es igual a 9, aquí tendríamos 3 a la enésima en el numerador. Entonces tenemos la suma de n igual 1 a infinito. De 3 a la n. Dividido por n veces negativo 3 a la n. Esto se simplificará muy bien. Podemos escribir esto como la suma de 3 a la n. Dividido por n. Y luego, para 3 negativos a la n, podemos escribir eso como 1 negativo a la n veces 3 a la n. Observe cómo aquí tenemos 3 a la n sobre 3 a la n que se simplifica a 1. Ahora este factor negativo puede estar en el numerador o denominador. Vamos y avancemos al numerador, y escribe esto como la suma de n es igual a 1 hasta el infinito. De 1 negativo a la enésima. Dividido por n. Entonces tenemos una serie alterna. Tenga en cuenta que un sub n es igual a 1 dividido por n, que es mayor que 1. El límite cuando n se acerca al infinito de un sub n es igual a 0 y un sub n más 1 es menor o igual que un sub n. Observe que a medida que aumenta, los términos se hacen cada vez más pequeños y, por lo tanto, disminuyen. Satisfacer la condición de que un sub n más 1 es menor o igual que un sub n. Entonces, mediante la prueba de series alternas, la serie converge en x igual a 9. Entonces, la serie era divergente en x igual a 3, pero convergente en x es igual a 9, y por lo tanto, nuestro intervalo de convergencia sería abierto en 3 pero cerrado en 9. Este es el intervalo de convergencia y, por lo tanto, diremos que esta serie es convergente desde x igual a 3. Y no incluimos los puntos finales izquierdos, por lo que la respuesta es no. 2x es igual a 9, donde incluimos los puntos finales, por lo que aquí decimos sí al punto final correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.